Bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión voy a mostrarte cómo colocar un objeto o texto perfectamente en perspectiva 3D usando un increíble truco de GIMP. Estoy usando la versión 2.10.36, que es la última versión de GIMP en este momento. Aquí tengo una composición del logo de mi canal. En primer lugar lo haré con un texto para que así veáis que funciona en ambos casos. Así tú podrás hacerlo perfectamente con tu logo, un texto o cualquier otra imagen. Para el ejemplo utilizaré esta imagen sacada de Unsplash, donde puedes descargarte imágenes a muy buena resolución. Puedes utilizar cualquier imagen que tenga algo de textura y perspectiva. Y si aún no dispones de GIMP, te aconsejo que te dejes de opciones costosas o de piratería y te lo descargues ya. En el comentario fijado te dejo el enlace. Vamos a ver cómo llevar a cabo esta técnica. He escogido esta imagen de una carretera porque el asfalto suele tener buena textura para integrar de forma realista un texto en él. Es buena costumbre en todos los trabajos de edición de imágenes que os acostumbréis a no trabajar sobre la capa original para tenerla reservada en caso de que surgiese algún problema. Por lo tanto, el primer paso será duplicar esa capa. Podemos hacerlo clicando con el botón derecho del mouse sobre la capa y buscar la opción en el menú que aparece, o simplemente dándole a este botón de abajo que tiene el mismo cometido. Ahora, con este otro botón, crearemos una capa nueva y nos aseguraremos de que sea transparente. Vamos a comprobar que tengamos como color primario el blanco, ya que mediante el lápiz vamos a pintar unas líneas que nos marquen la perspectiva. En cualquier imagen podéis encontrar líneas laterales en los objetos que van en sentido vertical. Esas líneas marcan la perspectiva y son de las que nos ayudaremos para dibujar nosotros unas líneas guía. En este ejemplo, esas líneas son las propias de la carretera. Por ello vamos a clicar donde comienzan y pulsando Shift veremos que allá donde movamos el puntero nos acompaña una línea. Debemos hacer que esa línea siga las líneas de la carretera lo más fielmente posible y que sobrepasen el horizonte. Haremos lo mismo con el otro lado. La intersección donde se cruzan las dos líneas es lo que se llama punto de fuga y es esencial siempre que queramos insertar un texto u objeto en una imagen que tenga la misma perspectiva. Ahora, con control y la rueda de ratón, hacemos zoom sobre la zona central para ver bien ese cruce, ya que ahí vamos a crear unas guías que nos ayudarán mucho a la hora de posicionar objetos. Las guías en GIMP se crean con solo pinchar en la zona de las reglas y arrastrando hasta el punto que queramos. Haremos una guía vertical hasta la intersección y otra guía horizontal hasta el mismo cruce. Hacemos el zoom hacia afuera para ver la imagen completa y ya tenemos preparada nuestra imagen para incorporar lo que queramos. Vamos ahora a por nuestra herramienta de texto. Vamos a escribir el mensaje que queramos. Podemos agrandarlo y buscar una fuente que nos guste, pero os aconsejo que sea con cuerpo grueso ya que se verá mejor cuando tenga perspectiva. En mi caso, con la herramienta multifunción lo voy a estirar verticalmente para que se vea algo mejor con la perspectiva. Además vamos a centrarlo con nuestro cruce de guías. Eso también lo podemos hacer con la herramienta de mover, ya que esta herramienta nos hace como de imán cuando nos acercamos a las guías que habíamos creado, tanto vertical como horizontalmente. El siguiente paso, una vez centrado el texto, será seleccionar nuestra herramienta de transformación 3D. Yo la tengo accesible en la barra de herramientas, pero si no, la tendréis dentro del grupo de herramientas de transformación, que como sabéis se desplegará al pasar por encima del puntero del ratón. Una vez seleccionada la herramienta debemos asegurarnos de tener activa la capa de texto. Clicaremos en el texto para activar la herramienta. Ahora haremos zoom para comprobar que esté centrada nuestra herramienta con el texto, o no funcionará correctamente. Podréis comprobar que aquí también funciona como un imán. Ahora viene lo interesante. Pulsamos la tecla Shift y como os marco con el ratón en las propiedades de la herramienta, se marca esa casilla cuando pulso Shift. Eso es para bloquear algunas coordenadas del elemento que vamos a mover.
Si mantenemos pulsado Shift y movemos el ratón hacia arriba, podéis ver cómo se gira la capa de texto en el plano Z. Debemos conseguir que rote la capa hasta que no sea más que una línea en el horizonte. Una vez conseguido eso, no recuerdo el atajo de teclas que debía usar, pero en la ventana que tenemos de la herramienta podemos usar los valores del eje Y para hacer bajar la capa de texto hasta donde consideremos que podría estar el suelo. Después, con pulsar el botón de transformar, la herramienta hará su trabajo. Podemos desactivar la visibilidad de la capa donde dibujamos las líneas de referencia, ya que no las necesitamos ya. Vamos ahora a duplicar nuevamente la última capa de la carretera. Cogeremos esa nueva copia y la subiremos por encima de la capa de texto. Iremos al modo de fusión de la capa y en el desplegable buscaremos la opción de combinar granulado. Ya tendremos visible de nuevo el texto. Ahora nos iremos a la capa de texto y con el botón derecho del mouse buscaremos la opción de alfa a selección. Eso nos crea una selección del texto. Ahora nos vamos de nuevo a la capa superior y le clicamos también con el botón derecho del mouse para escoger la opción de añadir máscara de capa y en sus opciones elegiremos selección. Podemos desactivar la selección. También podemos quitar nuestras guías escogiendo la herramienta de mover y pulsando Shift veréis que cambian de color al pasar el mouse. En ese momento las podemos mover hacia las reglas con lo que desaparecerán. Ahora, para seguir con nuestro efecto y teniendo activa la capa de texto, vamos a la opción de capas en el menú principal y allí escogeremos la opción de capa a tamaño de imagen, lo que nos hará crecer la capa de texto al tamaño de la imagen, pero sin modificar el texto. Ahora vamos a descubrir el verdadero potencial de GIMP, una opción que muy pocos conocen de este programa. Se esconde bajo la tecla de barra invertida. Al pulsarla, se nos abre un buscador de acciones. La herramienta que buscamos en inglés se llama BAMP y es lo que vamos a poner en el buscador, aunque después nos aparezca en español. Se trata de un mapa de relieve. Le daremos doble clic para escogerla. Y el primer paso que debemos dar para utilizarla es darle una imagen de origen, es decir, de dónde sacará la textura. Para eso clicaremos en el recuadro de interrogante y nos muestra las capas de las que disponemos. Escogemos la segunda desde abajo ya que es la original. Y ahora fijaos qué maravilla. Si hacemos un poco de zoom podréis comprobar que ya nos da un poco de textura en el texto, pero vamos a ajustar eso. Si jugamos con el valor de depth, estamos aumentando la textura. Tampoco queremos algo irreal, por lo que hay que usarla con mesura. Los otros valores no necesitamos tocarlos, pero por si lo necesitásemos, Elevation nos ayuda a crear más grosor de la textura, como si estuviese más elevado, y Azimuth sería para modificar la dirección de la luz, con lo que podemos obtener unos resultados muy realistas. Una vez que tengamos una textura realista que dé la impresión de que el texto está pintado sobre el asfalto, le daremos a aceptar. Y el último paso sería arreglar los posibles fallos que esta herramienta no nos puede arreglar, como el cambio de tono en la línea central, pero eso es fácil de solucionar. Primero iremos a la capa superior con el botón derecho del mouse, buscaremos la opción de aplicar máscara de capa. Después, con la herramienta de brocha a un tamaño adecuado, pintaremos esa línea central. Solo deberemos ponernos primero sobre el color original de la línea y pulsar la tecla Control más clic, con lo que el color de la línea pasará a ser nuestro color principal y podremos pintar con él. Pero sigue pintando en blanco. Perdón, había un error. Y es que tenía activa la capa superior, por lo que vamos a fusionarla con la de texto. Simplemente le damos con el botón derecho del mouse y buscamos la opción de combinar hacia abajo y se fusionarán las dos capas. Ahora sí podemos pintar del color de la línea para hacer desaparecer el blanco. Mucho mejor, ¿verdad? Pues como podéis ver, queda mucho más realista e integrado nuestro texto en esa imagen, y podría ser cualquier otra imagen. Como os decía, GIMP tiene todavía mucho más potencial del que muchos creen. Simplemente es conocerlo bien y se pueden llegar a hacer cosas increíbles.
Espero que este vídeo os haya gustado y que practiquéis con vuestros logos o texto. Podéis comentarme cómo os ha ido con vuestra experiencia. Yo os espero en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Un saludo, amigos. Chao.